Buenas tardes y gracias por su sintonía. Hoy tenemos con nosotros al abogado y experto de bienes raíces Kevin Deeb. Él nos va a hablar y educar hoy sobre los títulos y cómo es que nosotros podemos proteger nuestra propiedad cuando una persona se fallece. Pero antes de empezar el segmento de hoy, como siempre, le damos las gracias al equipo de producción de WLRN en español, empezando con el superdirector Al Chocoy, muchísimas gracias. Gracias a Hans, a Justin, Michelle, Carlos y John para hacer esta programación en español posible. Y gracias, un shout out a el juez Watson, gracias por hacer nuestro set muy lindo con los libros que ha donado. Son los estatutos de la Florida y nos hace ver muy profesional y muy lindo. So, muchísimas gracias por eso y a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros todos los domingos. Y ahora con gran orgullo les presento a nuestro invitado de hoy, a Kevin Deeb. Bienvenido. Gracias, Ana, por invitarme. Muchísimas gracias. No es la primera vez que está acá. Regresa con nosotros a hablar sobre ciertos problemas de título y bienes raíces y cuando una persona fallece. Pero antes de empezar el segmento, para nuestros televidentes que quizá no lo conocen, nos puede hablar sobre usted, de dónde eres y cómo es que llegaste a ser un experto en esta área. Seguro, bueno, mi familia siempre ha estado en bienes raíces. Mi papá fue corredor por mucho tiempo y me criaron alrededor de bienes raíces. Cuando me gradué de la escuela de ley, eso era lo primero que quise hacer y empecé hace 30 años que estoy trabajando con bienes raíces. Soy agente de título y también soy abogado de planificación patrimonial, que los dos van juntos. Muchos abogados hacen uno o el otro, yo me dedico a los dos. Sí, y hay otra cosa que es muy interesante, es que usted también hace litigio y no todo el mundo que hace este tipo de trabajo porque es mucho como planificación y ciertos documentos, pero a veces hay litigio en esta área y usted maneja esos casos también. Sí, el litigio que yo manejo, me dedico mucho a lo que es el litigio de bienes raíces y también de probate, que es el proceso judicial para la herencia. Sí. Y también es escritor, autor, también, ¿no? Escribiste un libro sobre una guía, ¿no? Cómo es para planificación patrimonial. Sí, lo básico de lo que es la planificación. Y ahora estoy escribiendo uno nuevo que es un poco más fácil para leer, porque el que escribí es un poco muy denso en la terminología, y entonces quiero hacerlo un poco más fácil para que la gente lo entienda, pues hay muchas cosas que la gente no entienden y piensan mal basado en lo que oyen en la calle, y eso me frustra mucho porque se guían por lo que oyen y no por lo que deben de hacer. Sí, y hablando sobre lo que las personas escuchan, para mí yo tenía entendida que si una persona se muere y puedo agregar los hijos en un título, todo va a estar bien porque va a ir a ellos, pero sí, no es cierto todo las veces. Sí, eso puede trabajar, hay muchas maneras que uno puede manejar la herencia a sus hijos, pero la casa siempre, mayormente, es el activo más grande que uno tiene. Y entonces lo que tratan de hacer es que los hijos hereden la casa en una manera simple y que no sea, lo más barato que puedan hacer. Y por ejemplo, muchos clientes me vienen a ver y ya han agregado a los hijos al título de la casa. Y eso viene con muchos problemas. Primero, y más que nada, es que están haciendo los hijos dueños de su propia casa. Ahora, no es... En este momento, correcto, y no lo heredan. Entonces, son dueños. Eso quiere decir que un acreedor puede caerle atrás a la porción del hijo. También en un divorcio eso puede también entrar usted sabe muy bien que eso puede pasar,
que puede entrar también en un divorcio. Pero más que nada son los impuestos, porque cuando uno agrega a un hijo a la casa, entonces cuando ellos técnicamente lo heredan, que en realidad poniéndolo en el título ya no es herencia, tienen que pagar impuestos basados en el precio que los padres compraron la casa. Si lo hubieran heredado correctamente, entonces se evita mucho, sino todos los impuestos que hubieran, que tienen o van a tener que pagar si lo agregan al título. Eso sí es bien, tienen intenciones buenas, pero con esas intenciones vienen cosas muy malas en términos de los impuestos y las cosas que la gente siempre tienen. Como lo dije, tienen deudas, tienen problemas con su esposo o esposa, y eso de verdad puede complicar mucho la vida de la persona que está tratando de hacerlo bien para sus hijos. Sí, y yo me imagino que otro problema quizá es que si quiere ahora cambiar el título o hacerlo correctamente, todo el mundo tiene que firmarlo porque ya están agregados en el título. Correcto. Y si alguien no quiere, bueno, yo no quiero denunciar mi porcentaje, pueden decir que no y eso es un gran problema. También, pero bueno, si pueden, si han agregado a sus hijos al título de la casa, lo pueden quitar y eso puede resolver varios problemas, pero no de los impuestos, porque ya se los regalaron. Ahora lo que los hijos están haciendo es se lo están regalando de nuevo. ¿Tienen que pagar 2 veces? No, bueno, no, pero no resuelve el problema de cuando venden la casa, que para eso tenemos los contadores, pero eso no, quizás no vaya a arreglar el problema como se debe de arreglar. Lo primero es evitar agregando los hijos al título. Hay muchas herramientas que uno puede usar para hacer lo que quieren hacer sin afectar los derechos de ellos mismos cuando ponen a los hijos, y también para que los hijos no tengan que pagar esos impuestos, ¿no? ¿Y dónde empezamos? Vamos a suponer que yo tengo una casa y yo estoy viva, estoy bien de la mente y ahora estoy lista para hacer la planificación patrimonial. ¿Dónde empiezo? Bueno, te voy a responder, pero primero te quiero decir que muchos clientes vienen a verme y han oído de lo que es el Lady Bird Deed. Eso es lo primero que me mencionan siempre. ¿Y qué es un Lady Bird Deed? Sí, bueno, vienen y no entienden lo que es, pero saben que sus vecinos lo hicieron. Lo que es un Lady Bird Deed, estás agregando a alguien el título de la casa, sin darle los mismos derechos normales cuando lo agrega el título directamente. Para explicarlo lo más básico posible, es que no es hasta que uno fallece que ellos tienen el derecho 100% sobre esas bienes raíces. Pero eso viene con problemas también. Primero, tienen una flexibilidad, el Lady Bird Deed, que uno puede cambiar de idea, puede cambiar los herederos, puedes venderla si quieres. Son los derechos de una persona, de la propiedad, se queda hasta que se muere. Correcto. Pueden venderlo, pueden hacer lo que quieren hacer. Lo pueden hipotecar, lo pueden vender, y también pueden cambiar los herederos en lo que es el Lady Bird Deed. Pero con eso vienen problemas también, porque los cuidadores, cuando uno es mayor de edad y tienen cuidadores, o quizás es un hijo, entonces es fácil para convencerlo a cambiar de mente. Yo he tenido clientes, un cliente que me vino a ver que el hermano había hecho que la mamá cambie el Lady Bird Deed y quitar al otro hermano. Wow. ¿Y la mamá lo hizo? Y la mamá lo hizo. Eso que terminó en la corte y fue muy costoso y mucho tiempo. Y por supuesto, el estrés que uno tiene cuando está pasando eso y el dinero que uno tiene que gastar se pudiera haber evitado.
usando otras herramientas que tenemos. So el Lady Bird Deed no siempre es la mejor manera de tratar sus bienes raíces. El otro problema que yo veo, que he visto, y hace muy poco que un cliente, los dos, él y la hermana, recibieron la herencia de la casa por un Lady Bird Deed. Y no mi cliente quería comprarla y la hermana quería venderlo. Y estaban bien en eso. No estaban discutiendo ese punto, pero ella quería más de lo que valía la casa, la parte de ella. Y después de negociación no pudieron ponerse de acuerdo y cayeron en la corte. Y eso sucede más que uno piensa. Y entonces, y en lo que yo veo el problema con eso es que no hay direcciones claras para cómo van a tratar la casa después que lo hereden. Y otra vez hay otras herramientas que uno puede usar para evitar esos problemas. Con eso te digo que aunque estén los dos de acuerdo para venderla, también discutan mucho sobre el valor de la casa. No están de acuerdo de cuál corredor usar para venderla, y eso es muy común. Y al final lo más importante que yo creo que como padre uno quiere hacer es que los hijos no se fajen después que uno muera. Con eso le digo que la planificación es muy importante. Aunque tengas intenciones buenas, tienes que pensar de verdad cómo es que puedes planificar en una manera que los hijos no se vayan a fajar y caer en la corte. Sí, porque cuando caen en la corte, número uno, van a vender la casa. Si hay un partition, si no se transa el caso, la corte va a ordenar que tiene que vender la casa. Correcto. Y el número dos es que es mucho tiempo, es el stress y es costoso, y algo que puede, un pago mínimo para hacer las cosas correctas en writing, en escrito, puede evitar miles de dólares y miles de el stress y los problemas que vienen con eso. No, y más que nada está en el público. Todos saben que los hermanos se están fajando. Sí, porque eso es public record. El momento que presenta una petición en la corte, siempre va a ser, si no es, bueno, hay excepciones, pero para estos tipos de casos, eso va a ser public record. Sí, y las intenciones, como te dije, son buenas. Quieren que las cosas vayan fácil, pero no entienden los problemas que suceden después de que heredan la casa. La mejor manera es planificar en una manera que evita eso. Lo que yo recomiendo es un fideicomiso. ¿Y qué es un fideicomiso? Bueno, un fideicomiso técnicamente es un acuerdo que uno hace para disposición de la casa o de cualquier activo que uno tiene después de la muerte. Pero eso también trabaja también mientras que uno vive, porque si uno está incapacitado, también puede entrar alguien que pueda manejar sus finanzas y también las decisiones médicas que uno de verdad necesita cuando uno está vivo. Un fideicomiso ayuda en las dos maneras. Un poder es importante, todos debemos tener un poder, pero yo he visto que los bancos, por ejemplo, no le gustan tanto los poderes como un fideicomiso. Todos los bancos entienden lo que es un fideicomiso, y los poderes, mientras que lo entienden y saben lo que es, no le gustan y siempre dan problemas por el poder. Sí, porque fideicomiso es como un negocio, ¿no? Lo tratan como un negocio, es como paga su propio, no sé si tiene que pagar impuestos en un fideicomiso. Después que uno fallece, sí, antes no. Y entonces un fideicomiso puede estar trabajando para ti mientras que está vivo. Correcto. Y sigue. Correcto. Si uno está incapacitado, lo que es el trustee entra y puede manejar su financia y
y hasta cierto punto también ayudar con la parte médica. Pero siempre hay un poder médico que uno puede usar, que le puedes dar a otra persona para que hagan las decisiones médicas. Pero hace las cosas mucho más fáciles y es mucho más difícil que un cuidador pueda entrar o un hijo y tomar la ventaja que la persona es mayor de edad y hacer que firmen algo y que cambien el plan que uno hizo hace 20, 30 años. Y un fideicomise, eso no tiene que estar incapacitado para tener un fideicomise. No, uno puede tenerlo en cualquier momento. Sin embargo, como todas las planificaciones, es importante entender que en cualquier edad uno debe de tener las protecciones que le dan esos documentos, cualquier plan que tengan, que no sea también un poder médico, financiero, lo que se llama el living will, pero el fideicomiso es lo que se llama, como yo lo llamo, el gold standard. Si no tienes el fideicomiso, muchas cosas muchos problemas pueden haber y se puede evitar con un fideicomiso. Y también no es public record, ¿correcto? No es correcto, es privado, nadie se puede enterar de nada. En ciertas circunstancias que sí, pero por lo normal es privado, uno de los beneficios. Y más que nada, un fideicomiso evita la corte. Si no tiene fideicomiso, y por supuesto el Lady Bird Deed evita la corte también solamente por la propiedad esa, quizás no por otras y caen en la corte de todas maneras, pero sin un plan va a caer en la corte, los jueces son los que hacen las decisiones y es récord público. Y en realidad si uno toma el tiempo y la energía para hacer un plan, debe ser uno que ellos pueden hacer las decisiones mientras que uno está vivo y no tener un juez que no conoce a nadie, no conoce a la familia, los hijos, ni lo que uno quiere que suceda, y hacer que ellos hagan las decisiones, que para ellos es una transacción, y para uno la herencia que uno deja para sus hijos, trabaja tu vida entera para ayudar a sus hijos y protegerlos después que uno fallece, que venga un juez y haga decisiones basadas en lo que ellos quieren o lo que ellos creen que se debe de hacer en vez de lo que uno quiere. Porque si no tiene ninguno de esos documentos, un testamento, un fideicomise, si no tiene nada, no es cierto que la Corte determina lo que va a pasar sobre un estatuto. Correcto. Y el estatuto, eso es una de las cosas que le explico a los clientes, es que si uno quiere que la herencia de los activos de uno que vaya a sus hijos, un testamento no va a cambiar la manera que vaya a llegar a sus hijos, porque la ley dice que va a ir a sus hijos de todas maneras. Pero el propósito de la planificación es para evitar la corte. Mientras que uno pueda tener un testamento o no tener un testamento y usarlo, por ejemplo, el Lady Bird Deed, que también evita la corte, siempre quedan algunos activos que de todas maneras tienen que entrar a la corte de todas maneras. Lo más sencillo que uno puede hacer es crear un fideicomiso, y eso evita los problemas de impuestos, los problemas de los hijos fajándose, si está estructurado correctamente. Y evita que un juez entre y haga las decisiones por uno. Sí, y en ese documento también puede escoger la persona que va a llevar. Vamos a suponer que hago un testamento, y si hago un testamento es 100% tiene que ir a la corte, ¿correcto? Sí, un testamento tiene que ir a la corte, correcto. Vamos a suponer que ese es el caso. Yo puedo designar a la persona que yo quiero que maneje el caso. Del testamento, tú dices, sí. No el abogado, pero el humano, la persona. Sí, el personal representative, como se llama. Si uno escoge esa persona, pero esa persona no tiene mucho poder, en realidad. El juez es el que hace las decisiones.
Personal Representative maneja el caso en la parte de lo que son los activos de la persona que falleció, pero el juez es el que hace las decisiones. El problema de no tener un testamento muchas veces es que van a escoger a alguien que quizás la persona que falleció no quiera que maneje el caso, y muchas veces se ven que piden lo que es un bond y cuesta dinero. Si no tiene un testamento y no nombra a alguien, tiene que Y hacer decir un bond. que no hay, que no exigen un bond, es posible que pidan un bond. Son mucho más tiempo y mucho más dinero. Mucho más dinero. So, Correcto. no vale la pena. No vale la pena, y es en público. El público puede saber todos los activos que uno tiene. Que quizás a alguna gente no le importen, pero mucha gente sí le importan, quieren que eso se ¿Y quede quién privado. lo va a recibir? Y quién lo recibe. Como yo hago caso de familia, cuando yo hago un acuerdo como un prenuptial, normalmente las cosas que tienen que ver, no problema, pero cuando se complican las cosas es cuando una persona ya tiene niños de otro matrimonio y ahora van a entrar en otro matrimonio y entonces ellos tienen niños. Eso, si no tiene un planificación o documento, el estatuto, ¿qué dice el estatuto sobre eso? ¿Lo divide igual o es algo que debería ponerlo en escrito porque quizá a uno de los hijos le quiere dar más o quizá quiere darle todo igual, pero eso no es necesario, no es así siempre, ¿correcto? Correcto. Bueno, yo estás hablando de dos cosas un poco, son iguales, pero dos problemas diferentes. El primero es que cuando uno tiene un segundo matrimonio y tienes hijos del previo matrimonio, el primero que muere, los hijos que muere primero, el que sobreviven, realmente puede cambiar de la manera que la herencia va, y puede entonces dejar a los hijos del que murió sin ninguna herencia. Eso es primero. Segundo, es cuando es el primer matrimonio y el primero muere, entonces el que sobrevive se casa de nuevo, y entonces el nuevo esposo o esposa tiene entonces ahora un poco más de influencia con el dinero y los activos para los hijos que tiene esa persona. Para proteger no solamente tus hijos en un matrimonio, en el segundo matrimonio, proteger su propio hijo del previo matrimonio, sino si es primer matrimonio, saber que si se casa su esposa o su esposo después que uno muere, proteger ese dinero para su propio hijo. Hay mucha ventaja de un fideicomiso, y todo eso viene en la planificación, pero más importante que nada es que el abogado que uno va a ver tiene que entender cómo es la familia, los valores que uno tiene, las preocupaciones que uno tiene, entender cómo esa familia trabaja, cómo ellos quieren que el futuro, como se vea en parte de la herencia y la protección de los hijos. Pues solamente entrando, por ejemplo, en la computadora y encontrando un fideicomiso, no toma en cuenta los dynamics, no sé decirlo en español, pero la dinámica es como se dice, de la familia. Eso es importante para uno entender que deben de ver a un abogado que quiera entender la dinámica de la familia para hacer un plan que trabaje para ellos. Uno puede entrar en la computadora y comprar por $300 un fideicomiso, pero cuando uno fallece, entonces la familia se entera que ese fideicomiso no trabaja. Y de todas maneras, al final, si no trabaja, bien, entonces tenemos el riesgo de ir a la corte, gastar más dinero, crear problemas entre la familia, que los hijos se vayan a fajar.
So, es importante que no solamente vayan a ver un abogado que quiera entender la dinámica, pero también que sigan repasando el plan cada varios años. Yo siempre digo que cuando alguien se divorcia, se casa, se muere o tienen un baby nuevo, que deben de repasar el plan de nuevo, porque todo puede cambiar en esas circunstancias. So. Sí, no, yo me imagino que hay muchas cosas que usted ha visto que ya sabe cómo evitarlo, con muchos años de experiencia. Pero sí, muchísimas gracias por toda esa información, pero ya se nos está acabando el tiempo. No sé si usted tiene últimas palabras para nuestros televidentes. No, bueno, si necesitan alguna ayuda, quieren evitar la corte y conflicto, estoy disponible. Me pueden llamar al 305-670-1188, 305-670-1188. Me encantaría ayudarlo y muchas gracias, Ana, por tenerme aquí. Muchísimas gracias, Kevin. Gracias a ti. Y bueno, hasta la próxima semana nos vamos a ver otra vez y vamos a hablar sobre otro tema, pero todo que tiene que ver con planificación y bienes raíces. So, muchísimas gracias, hasta la próxima semana.